madres de los personajes más célebres de la nación de Israel, y este fue Moisés. Y el tema del mensaje en esta mañana es la satisfacción de una madre, la satisfacción de una madre. Y voy a invitarles por favor a abrir sus Biblias a Éxodo capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 10. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al versículo 10. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Es fácil de encontrarlo, ¿verdad? El segundo libro de la Biblia. Tenemos Génesis, luego Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Y del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor de esta manera: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Este pasaje nos habla del nacimiento, de la protección, de la crianza y de la adopción de Moisés. Ese Moisés que sería el libertador de un pueblo que estaba bajo la esclavitud. Moisés es uno de los tipos de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Jesucristo, nuestro gran libertador de la raza humana, esta raza que se encuentra bajo la esclavitud del pecado. Este pasaje comienza hablándonos de los padres de Moisés. Dice en el versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este varón de la familia de Leví y que va a tomar una de las hijas de Leví? Está hablando de Amram y de Jocabed. Porque en Éxodo capítulo 6, versículo 20, no pierda por favor ahí el capítulo 2, y en Éxodo capítulo 6, versículo 20, dice la palabra del Señor de esta manera: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora, dice que era una tía, era de la familia, ¿verdad? Esto era permitido al principio, pero más adelante en la ley el Señor prohíbe esa práctica. Hasta el día de hoy esto no es permitido. Pero en ese entonces era lo que se acostumbraba. Pero también dice la palabra del Señor en Números capítulo 26, versículo 59. En Números un poquito más adelante, en el capítulo 26, versículo 29, dice la palabra del Señor de esta manera: Números 26, 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Así que este varón de los hijos de Leví era Amram y Jocabed.
Ahora, el nombre Amram significa pueblo exaltado. Pueblo exaltado. Y Jocabed significa la gloria de Jehová. Fíjese qué interesante. Los nombres en la Biblia son muy importantes, lo cual está profetizando el futuro de un pueblo que será exaltado con la gloria del Señor. Y por supuesto, todos sabemos que este pueblo es el pueblo de Israel. Así que tanto Amram como Jocabed eran de la familia de Leví y llegaron a unir sus vidas en matrimonio. El resultado de esa unión fue un hijo, como era de esperarse. Pero fue un hijo que nació en un momento inoportuno. No era el momento ideal para el nacimiento de este niño. ¿Y por qué razón no era el momento ideal? ¿Por qué era un momento inoportuno? Fíjese el contexto en el capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los hijos de Israel hicieron servir a los hijos, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Ese era el momento, ese eran los tiempos en lo cual estaban viviendo Amram y Jocabed, y fue el momento donde Moisés nace. Había una orden del rey: si es hijo, échenlo al río Nilo, para ser ahogado o devorado por los cocodrilos. Si es hija, que viva. Así que era una ley que toda madre, cuando nacía su hijo, si era varón, al río, tenía que matarlo. Si era hija, que viva. Todas las mujeres, ¿verdad?, estaban rogando al Señor que fuera hija, que no fuera varón. Sin embargo, hermanos, ese fue el resultado, ¿verdad?, y el tiempo donde estuvo naciendo Moisés. No fue el momento ideal. Sin embargo, dice la palabra del Señor que vieron al niño hermoso. Vea lo que dice el versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El sentir más que una simple admiración de un bebé bonito, esta frase, viéndole que era un niño hermoso, implica fe. Porque esa frase implica que creyeron que Dios tenía propósitos específicos para con este niño. Por lo tanto,
desobedecieron la orden del rey, no echaron al niño al río, sino que lo escondieron durante 3 meses. Qué impresionante. En Hebreos dice la palabra del Señor en el capítulo 11, no pierda Éxodo. En Hebreos, hablando de los héroes de la fe, dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y en Romanos capítulo 7, hablando Esteban precisamente de este hecho, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, Hechos, veamos Hechos, hermanos, qué es lo que dice. Capítulo 7, versículo 18, dice Hechos capítulo 7, versículo 18: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Dice que fue agradable a Dios. Era un niño agradable, pero más que a los humanos, a Dios. Y los padres vieron que su hijo era hermoso, y dice que por la fe ellos creyeron que Dios tenía propósitos eternos y específicos para con este niño, para con su hijo. Y por esa fe ellos llegaron a ser registrados en la lista de los héroes de la fe. Hermano, cuán importantes son los padres que ejercen su rol con fe, creyendo que el Señor tiene propósitos específicos para sus hijos. Qué bueno es trabajar, ¿verdad? Para que nuestros hijos no le falte nada. Que tengan comida, que tengan vestuario, tengan un techo, tengan educación, se preparen, sean profesionales, se casen y vivan felices y que les vaya bien sobre esta tierra. Pero este pensamiento, esta forma de pensar, hermanos, es una forma de pensar terrenal. Hasta las personas inconversas piensan así, ¿no es cierto? Por supuesto. Toda persona normal del mundo que tiene sus hijos quiere lo mejor para ellos. Por supuesto que sí. Pero son pocos los padres llenos de fe. Padres que están creyendo que hay más que eso para sus hijos. Que si están aquí en la tierra y que el Señor se los ha confiado en ellos, no es por casualidad, sino que Dios tiene propósitos específicos para con sus hijos. Y están pendientes para hacer lo posible para que Dios cumpla sus propósitos en estos niños, en estos hijos. Y la pregunta es: ¿usted un padre lleno de fe? ¿Está creyendo que ese niño que Dios le ha dado a usted, esa niña que Dios le ha dado a usted, la debe tener más que para que sea feliz en esta tierra? ¿O usted está creyendo verdaderamente que Dios tiene un propósito específico para esta señorita, para este jovencito, para este niño? Y está orando para que el Señor aclare su propósito para con ellos. ¿Está usted pensando de esta manera, ejerciendo fe? Amram y Jocabed estaban llenos de fe. Creyeron que el Señor tenía algo especial para con este niño. Y este niño fue el que Dios tenía preparado para ser el libertador, para ser un profeta, un legislador y el que gobernaría al pueblo de Israel. Qué tremendo.
Pero también dice la palabra, 3 meses los tuvieron escondidos. ¿Cómo hicieron para que ocultar el llanto de un niño? ¿De qué manera se las ingeniaron para que nadie supiera que había un varón ahí, un niño? 3 meses lo lograron esconder, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Dice el versículo 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No era fácil para esta mujer Jocabed seguir ocultando al niño. Entonces tomó una arquilla de juncos y la impermeabilizó con asfalto y brea. Y cuando la terminó, puso al niño adentro y la tapó. Y luego la puso en un carrizal, es decir, como las algas, los matorrales que están en los ríos. No es que puso la arquilla en el río para que se fuera, ¿verdad?, para abajo, sino que en un carrizal, es decir, ahí donde no se moviera, donde no se lo llevara el agua, ahí en un carrizal, ahí lo puso. Y puso a su hija, llamada Miriam, una niña de 7, 8 años probablemente, y la puso a cierta distancia para que observara qué fin tenía ese niño. Y hermanos, esto no fue fácil para ella. Yo me imagino el dolor, el sufrimiento, la angustia de esta madre, pero ella hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance para guardar la vida de su hijo hasta el último momento. Los padres de fe, los siervos de fe, los creyentes de fe tienen que obedecer las autoridades. Y ahí dice echarlo al río. Ella lo puso al río, pero trató lo posible de hacer hasta lo último para guardar la vida de su hijo. Era algo legal matar a un niño en aquel entonces, echarlo al río Nilo para ser ahogado o también para que fueran devorados por los cocodrilos. En ese momento era algo legal, era respaldado por la ley. Hoy en día, cada vez más son los gobiernos que están legalizando el aborto. Y hay lugares donde si una mujer no quiere un hijo por varias razones, las que fueran, mala formación genética, una violación, un embarazo no deseado, pues va a una clínica de abortos y aborta a su hijo sin ningún problema. Lo puede hacer. La ley le respalda. Es legal. Pero el aborto es un asesinato. Es manchar sus manos. Es asesinar una criatura, un niño. En los Estados Unidos se dice que más de 1.2.5 de abortos al año. Fíjese. Pero lo interesante es que más de ese 1.000.000 de abortos que se practican en los Estados Unidos, 90,000 abortos son de mujeres que profesan una fe evangélica. Impresionante. ¿Cuántas jovencitas cristianas andan en relaciones sexuales con sus novios y quedan embarazadas? Y lo primero que piensan es asesinar su bebé, matarlo. ¿Cuántas jovencitas de 14, 15 años son asesinas? Cuán admirables son las mujeres
que hacen todo lo posible para guardar la vida de su hijo. En ocasiones tiene que perder el apoyo del padre de la criatura por no ceder a las presiones, porque muchas veces quien está detrás de todo eso es el papá, de esa criatura, que está presionando a la jovencita que aborte. Y ella lo hace presionada para no perder al hombre que ama. Cuán admirables son esas mujeres que luchan para sacar adelante a sus hijos. Madres abandonadas, sufridas, que la vida no ha sido fácil para con ellas, que tienen que sacar fuerzas de donde no las tienen para dar de comer a sus hijos. Y quizás van a hacer lo más mínimo, lo que casi nadie quiere hacer. Quizás echar tortilla, ¿verdad? Y estarse con ese fogón en la cara. O quizá ir a las casas a lavar y a planchar para poder traer algo de comer a sus hijos. Y está luchando por sacarlos adelante. Pero no se prostituyen. Muchas personas dicen: es que tengo 3, 4 hijos y tengo que prostituirme para darles de comer. ¿Quién dice eso? ¿Por qué? Hay formas de luchar dentro de lo ético. Están luchando, batallando, pero no piensan matar a sus hijos y después quitarse la vida a ellas. Esa es una madre admirable, que sin mayor recurso, sin mayor apoyo, está luchando hasta el último momento, haciendo todo lo posible para que sus hijos sigan adelante. Jocabed hizo todo lo posible para tener con vida a este niño. Pero como ella actuó con fe en Dios, cuando ella ya no pudo seguir ocultando al niño por más tiempo, Dios intervino. Vea la providencia divina del Señor. En versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Fíjese, hermano, nada es por casualidad. Todo está bien medido. Y no es casualidad que justamente cuando el niño está puesto en el carrizal, ese día tiene que venir al río no cualquier egipcia, porque si hubiera llegado cualquier egipcia, entonces al ver ese niño lo hubiera ahogado inmediatamente. Pero fue una egipcia que era nada más y nada menos que la hija del faraón, la hija del rey. Y justamente en ese preciso momento tenía que venir a bañarse al río. Y justamente allí donde está, cerca de ese niño, de esa arquilla donde contenía el niño allá adentro. Y comienza a bañarse, y no es casualidad que ella mire la arquilla. Y no es casualidad que llame a una de sus criadas y dice: ve a traerme esa arquilla. Y aquella criada va y lo trae. Y no es casualidad que cuando destapa la arquilla, mi hermano, el niño comienza a llorar. Y ese lloro
toca el corazón de esa mujer. El niño de por sí ya era hermoso, era lindo. Y ahora con ese lloro, ¡ay! La hija de Faraón, ¿verdad? ¡Ay! Nosotros los varones somos más prácticos, ¿verdad? Los niños, ese es un niño, mire qué bonito. ¡Ah, qué lindo el niño! Qué bonito. Sí. Chulo, chula. Pero las hermanitas son bien expresivas, son bien diferentes, ¿verdad? Ahí traen al niño cuando le quitan la mantilla, mi hermano. ¡Ay! Me queda viendo. Y ahora que está llorando, ¡ay, está llorando! Y no es casualidad que en ese momento tiene que llorar. Y dice que tuvo compasión de ese niño. Y ella expresó las siguientes palabras: de los hijos de los hebreos es este niño. Y no es casualidad que esa niña de 7, 8 años que está observando sale corriendo y dice a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cuide este niño? Ya se le había dado a él, a ella, para que te cuide este niño. Ahora es tuyo. ¿Querés que te vaya a llamar? A una nodriza hebrea. La niña de 7 años, 8 años. Y dice la hija de Faraón: ve a llamarla. ¿Casualidad? No. La protección de Dios guardando a ese niño. Así como Dios guardó al Señor Jesús cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Entonces lo sacó y fue a Egipto. El Señor lo liberó. Hermanos, es muy interesante porque todo esto sin duda es la providencia de Dios para este niño, porque dice la palabra que era agradable a Dios. Y como Jocabed actuó en fe, ahora Dios va a recompensar la fe de Jocabed. Dice el versículo 8 y versículo 9. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué tremendo. Te voy a llamar a una nodriza de las hebreas para que te cuide este niño. Dice la hija de Faraón: ve. Y aquella niña sale corriendo donde la mamá de ella y del niño. Venite, le dijo, te van a contratar. Y llega la señora, la Jocabed, seria, haciéndose la que no conocía eso, ¿me entiende? Y le dice: llévate a este niño y cuídalo, críalo. Y por esta labor yo te voy a pagar, te voy a recompensar. Y aquella mujer, ni lenta ni perezosa, agarra a su hijo y se lo lleva a casa y comienza a criar a su hijo. Y por criar a su propio hijo le están pagando. Esto solamente, hermanos, nuestro Dios lo puede hacer. En realidad, Dios fue el que recompensó a Jocabed, recibiendo esa paga por cuidar a su hijo.
Mientras Faraón había dado orden de matar a los niños, la hija de Faraón está pagando a una hebrea para cuidar la vida de un niño hebreo. Un niño necesita una nodriza. ¿Y qué mejor nodriza que su propia madre? Una madre ejerce un rol muy vital hacia los hijos que van a causar impacto en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Pues su rol es criar a sus hijos. Y fíjese, hermano, qué interesante, porque se dice que los primeros 5 años de sus hijos son vitales para criar el carácter de su hijo. 5 años. Los primeros 5 años son fatales. Porque de ahí en adelante va a cosechar lo que ha sembrado. Y por eso es muy importante, mi hermano, esa formación del carácter, y la Biblia nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos. Ahora, el problema, mi hermano, es que cuando Dios dice que hacer en cuanto a los hijos, no lo creemos. Cuando Dios se presentó, el abuelo ángel se presentó a Zacarías y habló de su hijo. Ahora él está anciano y su esposa también anciana y era estéril. Y dice, tu esposa va a tener un hijo. Y él no cree. ¿Y en qué voy a conocer que esto es cierto? Y cuando el ángel le dice, este será grande y preparará el camino al Señor, no creyó. Cuando Dios habla de nuestros hijos, no creemos, lastimosamente. Pero qué lindo es cuando nosotros creemos. Ahora, no hay una universidad donde nos enseñen cómo criar a los hijos, ¿verdad? No hay. No hay. Un colegio donde se va a graduar una madre, una persona para saber criar a sus hijos, no hay. Pero sí Dios ha provisto la instrucción bíblica. Y Él nos ha dicho cómo debemos criar a nuestros hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor nos dice la forma como debemos criar a nuestros hijos. Solo dos cosas nos dice, o 3. La primera cosa, no los exasperen, no los provoquen a ira. A veces el maltrato hace que los hijos se exasperen. La forma como nos dirigimos a ellos. Dice que no hay que exasperarlos. A veces se ridiculiza al jovencito, a la jovencita. Se le tilda de lo que no es. Vestite bien, pura prostituta, te miras, fíjate. No hay forma de decirle. Entonces esos se desalientan y se provocan a ira. El Señor dice, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Pero ¿qué dice el hombre? El pensante, el profesional,
el psicólogo, la ciencia, no discipline a su hijo. Háblele. En los Estados Unidos hay ciertos lugares donde no se le puede aplicar la vara al niño. Y en las escuelas dicen que en las escuelas les dicen: si tu papá te maltrata y te pega, llama inmediatamente a este número, 911. Y que cuando el papá le quiere pegar, le voy a llamar al 911, pues. Y malcrian. Ya no les pega. Al 911 voy a llamar. Llama al 911, al 12, al 13, al 14, al 15, pero venite para acá. Punto. En disciplina. Y ahí está el problema. En Proverbios capítulo 3, versículo 12. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. En Proverbios capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y por qué el padre y la madre debe de disciplinar a su hijo o a su hija? Porque los quiere, porque los ama. Por eso va a disciplinarlos. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 19, versículo 18 de Proverbios. Proverbios 19, 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Y cómo en tanto que hay esperanza? Hermanitas, recuerdo que una hermanita pidió consejería al pastor. Yo quiero que aconseje a mi niño, pastor. ¿Cómo no? Está bien. ¿Qué día puedo aconsejar a su niño, hermanita? El lunes. Le espero entonces en la oficina. Es que verá que este niño está bien rebelde, mal portado. Últimamente, si es que ya no lo estoy soportando, pastor, yo quiero que usted me le dé, con esa sabiduría que Dios le ha dado, que me le pueda enseñar y aconsejar a mi niño. Bueno, a las 8 de la mañana, ¿verdad? O que día lunes llegó la madre con su niño. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pasen adelante. Y el niño, hermanita, voy a aconsejar a su niño. Si aquí está, le dice, tamaña palanca, mi hermano. Oh, este es su niño, sí. Ya no se puede hacer nada. Hay solo dos cosas: Dios y la vida. Punto. Dios y la vida, no más. 5 años son claves, son vitales. Entre tanto que hay esperanza. ¿Y cómo, mi hermano, tenemos que castigar, disciplinar a nuestros hijos? Capítulo 23. Dice en Proverbio 23, en el versículo 13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Con qué? Con vara. No dice con cincho. Entre más grande sea la hebilla, mejor no. No dice con el cordón de la plancha, mi hermano. Tampoco. No dice también con el amansaburro, ¿verdad? Que es la chancleta. No. No es con las manos. No es a pescosadas la cosa.
o a coscorrones. Que vi un hermano hace muchos años y yo cuando lo encuentro le digo, hermano, y siempre tiene aquel anillo, le digo yo. Se pone a reír. Le dio un gran anillo de plata así, mire, hermano, que le daba vuelta. Le daba mucha bien la cabeza. Y le quedaba bien. No, no dice con el anillo de plata. Con vara. Con vara. Recién nacidito, hermanito, el niñito. Ahí en el súper venden unas cucharitas así de palito. Pues ahí va la pachita, la lechita, los diapers, los talquitos, el perfumito, y ahí va el amansaburro. Con vara. Y eso es parte que debe llevar. Pero creemos a Dios. No, no le creemos a Dios. No, hombre, ¿cómo va a creer que si mi niña, miren, y si no, la andamos y se la enseñamos nada más? Es que la niña entiende bien cabal. Lo castigarás con vara para que no muera. Jovencitos de 13 años, 12 años en las maras. Y la vida de la mara, 5 años nada más. El que se mete a la mara 5 años va a vivir. Es la estadística. Porque lo van a matar tarde o temprano. No dura mucho. ¿Y por qué se van ahí? 5 años son vitales. Disciplina. Disciplina con vara. Con vara. Hay que darle. Ahora, hermanito, si no lo vaya a agarrar su gran vara de bambú, ahora lo va a llevar a su casa. Ya, hoy ya el pastor ya habló. A través del Señor, el Señor se manifestó allí. Vení. 18 años el cipote. No, mi hermanito, ya no. Ya hay que tratarlo de diferente forma. Ya. Jovencita, no. Ya, 16 años, 17 años. Eso era cuando los primeros 5 años, y dice el Señor. Sí, funciona, mi hermano. Funciona. Los primeros añitos, mire, bien seguidito se le va dando. Ya después del segundo año, ya merma la cosa. 3 años, ya no. 4 ya no hay necesidad de disciplinar. 4 añitos. Y se lo digo por experiencia. Ya no hay necesidad. Ya aprendieron cómo es la cosa. Los niños muy inteligentes, hombre. Y a los 5 añitos, ya caminan solos. Allá con los 6 años quieren ver si así todavía funciona la varita. Y entonces hacen sus berrinches por ahí, ¿verdad? Y la misma medicina, la misma cucharadita se le aplica. Venga para acá. Pues sí, todavía funciona. Allá por los 9 años es que la última probadita. Pues no, ya vi que sí, todavía está en vigencia esto. Porque ahí está la varita siempre. De ahí en adelante, ya no hay necesidad. Son dóciles, obedientes. Ahí están en la casa. Uno los llama y vienen. Si en la casa a Gaby tiene 20 años y está estudiando en la universidad, y si se le dice el día de mañana, hoy no vas a estudiar, no va a estudiar. Punto. Ahora nosotros no hacemos eso. Pero es dócil. Gracias al Señor. Obediente, no hay necesidad. Y dice, criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Amonestación, la enseñanza, los consejos, la comunicación, la instrucción bíblica. Jocabed crió a su hijo.
los primeros años. Unos dicen 4 años. Josefo, un historiador judío, dice 13 años. 13 años. Pero sean 4 o sean 13, los primeros 5 son claves. Y luego ella tiene que traer a su hijo cuando creció. Y se lo entregó a la hija de Faraón. Y ésta lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Vea lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés significa sacado, sacado de las aguas. Por eso dijo ella, porque de las aguas lo saqué. El nombre en la Biblia es muy importante. Y este mismo Moisés va a sacar un pueblo de Egipto. Sacado. Y ahora el niño ha crecido un poquito. Y Jocabed tiene que separarse de su hijo. Y tiene que entregarlo a la hija de Faraón. Hermanos, llegará el momento donde usted, madrecita, tiene que separarse de su hijo. Y tiene que entregárselo a la otra persona. Esta es la ley de la vida. Ya sea su hijo o su hija, usted va a tener que separarse y entregarlo a otra persona. En el caso de Jocabed, cuando entregó a su hijo, ella se quedó con la satisfacción, en primer lugar, de que actuó con fe hacia su hijo. La satisfacción de creerle a Dios en que Dios tenía propósito específico para su hijo. La satisfacción de hacer todo lo posible hasta el último momento para guardar la vida de su hijo. La satisfacción de ser una nodriza para él, formando su carácter en los años más importantes de la vida de este niño. Esa fue la satisfacción que quedó. ¿Qué satisfacción quedará en usted cuando llegue el momento de separarse con su hijo o su hija? ¿Está realizando usted su rol de madre? ¿Lo está haciendo con fe? ¿Está creyendo que Dios tiene un propósito específico para su niño que está arriba? ¿Su hijo, su hija? ¿Está haciendo todo lo posible para que ese propósito de Dios se cumpla en ellos? ¿Está criando a sus hijos siguiendo las instrucciones del Señor? ¿O usted está criándolos como usted cree conveniente? ¿Está separando a sus hijos? ¿Está ejerciendo disciplina en ellos y amonestación del Señor? El Señor tiene recompensas a todas las madres que cumplen con su rol, sabiendo que sus hijos son prestados, que le pertenecen al Señor. Madres, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sigan adelante con esta tarea que el Señor Jesucristo les ha confiado. Ustedes son unas madres maravillosas. Que Dios les bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor.